Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de. Hoy tenemos a una súper invitada que ya por fin logramos coincidir las agendas y lograr que sus representantes artísticos nos hicieran favor de conseguir la cita. Leonor Quiroz, que ella viene feliz de platicar con nosotros. Estamos felices contigo, Leonor. Qué bueno que estás con nosotros. Eres de veras una historia que contar y como te lo decía, con que nuestra historia, tu historia sobre todo, en este caso, inspira a una persona, estamos del otro lado. Y pues estuvimos un tiempo fuera del aire, vacaciones, falta de presupuesto y muchas cosas. Estamos aquí ya listos otra vez de regreso. Gracias por volver a hacer esta nueva apertura. Y la idea, como te decía, es que nos cuentes un poquito de ti, de tu historia, cómo has crecido, cómo has llegado a donde estás, todos los peldaños que has tenido que saltar, que subir, que crecer y todos los esfuerzos que has tenido que tener. Lo que nos quieras contar, bienvenido. ¿Cómo empezaste? Pues muchas gracias. Primero agradecerles a Hogan Lovers, que además de que los amo con todo mi corazón y los admiro, en verdad, como abogada que soy, pues agradecer la invitación para compartir un poquito de mi historia. Mi historia, bueno, empieza en la niñez, como la de todos nosotros, pero una niñez un poco accidentada, ¿no? Yo soy una hija natural, hija fuera de matrimonio. Yo ya tengo 46 años y en ese entonces, bueno, pues todavía estaba más cerrada la sociedad y nuestros padres, pues, educaron con lo que tenían a la mano. Claro. Y en ese momento, pues mi padre con su familia, 5 hijos varones, pues sale esta princesilla por ahí, ¿no? En donde, señor, pues usted va a ser otra vez papá. Y él dijo, no, pues no, perdónenme, pero yo ya tengo mi familia, esto es un accidente. Y bueno, ahí es en donde mi madre toma la decisión de tenerme, ¿no? Que es una primera de las grandes decisiones, claro, por las que yo estoy aquí, que gracias a mi madre decidió no abortar, que además es un derecho absoluto de las mujeres. Ella decide continuar con su embarazo a pesar de la situación en donde pues me iba a tener sola, ¿no? Claro. Porque no iba a haber ese apoyo de padre. Ella decide tenerme. No fue aceptado en su familia esa situación, obviamente. Entonces ella padece no nada más que el papá, en este caso mi papá, pues no se hiciera cargo de la situación, sino que además su familia la rechazara, ¿no? Porque yo era producto finalmente de una infidelidad, claro, de mi padre. Entonces mi madre sin su familia, sin en este caso mi padre, pues decide irse a Guadalajara a adelantar su embarazo, porque mi papá sí estaba insistente en que abortara. Pero ella se va los primeros 8 meses de su embarazo, regresa al 9º para tenerme aquí en casa de una tía. Y bueno, ahí es en donde empieza la historia de Leonor Quiroz, ¿no? Leonor, que nace un 25 de junio, y en ese momento mi madre pues se da cuenta que tiene una responsabilidad no nada más de nutrición y de educación, sino de ahora cómo hago para sacar a esta niña adelante. Mi madre estudió hasta la secundaria, mi madre era secretaria de mi padre en su trabajo, no tenía herramientas para poderme educar ni poderme ofrecer una vida pues holgada. Y pues mi madre siempre trabajando con lo que sabía hacer. Ella era secretaria, pero obviamente fue corrida de su trabajo por el embarazo. Claro. Desgraciadamente, una de las discriminaciones, está el jefe y la secretaria y siempre termina saliendo, ¿no? Sí, desgraciadamente, sí, las mujeres. Entonces ella no tenía trabajo. Y empecé yo desde muy corta edad con mi madre a ganarnos la vida vendiendo cosas, haciendo quesadillas y sopes en las noches. En las mañanas vendíamos fruta y verdura afuera de mi casa en una mesita. Entonces fue una niñez de trabajo en donde nos despertábamos a las 4 de la mañana a cortar fruta, verdura, preparar los vasitos, porque a las 7 de la mañana pues yo me tenía que ir a la escuela. Entonces ahí empieza como toda esta parte de sobrevivencia, ¿no? De cómo vas a sobrevivir con tu madre sola en este mundo y pues sabiendo lo que sabíamos hacer. Y mi madre, pues con este andamiaje no educativo, pero sí muy laborioso, siempre ha sido una luchadora. Y así fueron mis primeros años de infancia en una escuela, además de decirles que mi madre muy sabia, no llegó más que a secundaria, pero siempre obtuve becas para estudiar en escuelas particulares. Nos íbamos a la CEPA a las 3 de la mañana a conseguir fichas para beca, entonces siempre estuve en escuelas particulares y ahí, pues bueno, ahorita platicaremos de qué pasa cuando estás en un colegio en donde no corresponde a tu estatus económico, claro, ¿no? También hay muchas barreras ahí. Pero además de la historia de trabajo de tu mamá y de esfuerzo que tú estabas ahí metida, es una historia de amor total, porque es un cariño hacia ti, hacia su bebé, hacia su princesa, como dices, porque salió adelante contra todos los pronósticos que pudo haber habido. De veras, felicidades, qué buena historia.
Y no sé si tu mami quisiera algún día venir aquí, pero la Sí, invitamos claro. a que nos cuente la historia porque está padrísima también. Y es una historia de éxito también increíble. Pero perdón por interrumpir. No, al contrario, y sobre todo de campeonas, ¿no? Esas princesas que ahora nos tenemos que ver como campeonas, como luchadoras, como guerreras. Valemos lo mismo, cualquier persona de cualquier género, pero sí hay muchas barreras que las mujeres enfrentamos versus los hombres, ¿no? En este caso, yo veo la historia de mi madre como una historia de gran inspiración, ¿no? Discriminada por su familia, pues porque fue un error, vamos a ponerlo entre comillas, porque de ese error estoy aquí hoy. Pero no hay errores. Es la vida, claro. pero la mujer siempre es la juzgada. Y eso es un tema que hay que analizar muy a fondo, porque siempre sucede en las infidelidades, en los matrimonios, siempre se juzga con distinta vara al hombre y a la mujer. Y eso le pasó a mi madre, ¿no? En su embarazo con su familia, en su trabajo. Ella fue la despedida y siempre procurando a proteger este patriarcado, ¿no? Este pacto entre hombres en donde los hombres nos cubrimos nuestras cosas y la mujer pues tiene que salir adelante sin familia, en este caso mi madre, sin un trabajo para mantener a su hija, sin el padre de su hija apoyando. Y la verdad es que lo hicimos muy bien. Sí, muy bien. Y gracias a la educación. Y creo que ahí es un primer gran mensaje. Mi madre sacando esas becas en escuelas particulares, la que estaba en la esquina de mi casa, obviamente, pero también venían esas barreras en donde mi madre no podía comprarme libros, al igual que mis otras compañeras y compañeros, el uniforme. Entonces siempre era estar como con las amigas, esos círculos de amor y de solidaridad que hay alrededor de personas que en este caso yo, pues veían que no teníamos dinero, ¿no? Para comprar los libros nuevos o los cuadernos nuevos. Siempre esos círculos solidarios que además yo estoy agradecida de por vida con esas amigas, amigos y papás y mamás de mis amigas y amigos, porque era darse cuenta de la situación y decir, ok, aquí está el uniforme que ya no le queda a mi hija, ¿no? A descoserle el nombre y ponerle el nombre de Leonor Quirós. Libros, pues mi mamá como secretaria en la UNAM volvió gracias al sindicato y ahí en verdad, por eso es que no hay que satanizar a los sindicatos. Creo que no. Mi madre gracias al sindicato pudo volver a trabajar en la UNAM como secretaria, en otra área por supuesto, pero nos ayudaban muchísimo, por ejemplo, a sacar copias de los libros. Yo siempre iba con libros engargolados a la escuela, los cuadernos que mis amigas ya no ocupaban y esa historia de solidaridad en donde se dan cuenta que hay una persona que nos necesita, es lo que a mí me sacó adelante en toda mi preescolar, primaria, gracias a ese círculo de la sociedad, círculo social en donde ven que tú tienes barreras, en este caso económicas, versus sus hijas e hijos, y también las escuelas. Y aquí es una parte muy bonita de mi historia, porque mis 5 hermanos, mis 5 medios hermanos son hombres, y con todos hoy día me llevo muy bien. Pero pues en ese entonces yo era una hija escondida. Yo fui una hija escondida frente a mis hermanos hasta los 15 años y frente a mi abuela paterna hasta los 10 años. Pero mi hermano mayor, Francisco Quirós, él pues me llevaba 17 años. Él se da cuenta un día siguiendo a mi papá y demás, porque mi papá sí me visitaba. Como fui la única mujer dentro de 5 hijos, pues para él era como, ay, quiero estar pero no puedo, ¿no? Claro. También pues en esa sociedad tan cerrada que juzga, que no acepta este tipo de situaciones, hoy ya es distinto, pero estaba en esta lucha emocional de es la única mujer, pero sí me visitaba y uno de mis hermanos, mi hermano mayor, Francisco, siguiéndolo se da cuenta que llega, pues nosotros vivimos en la azotea de un edificio, mi madre y yo, y se da cuenta de la situación porque baja mi padre conmigo de la mano y ve a una niña de 2 años, se da cuenta de la situación, sí, no claro. Le dice nada a su mamá, pero sí se da cuenta de yo en dónde vivo con mis hermanos, ella en dónde vive, y empieza a ver como ese contraste de situaciones, pues con el mismo padre, pero hijos distintos. Claro. Y él sin que yo lo supiera, porque yo a él lo conocí hasta mis 18 años, fue de los últimos hermanos que conocí, él pidió al portero de esa casa sacarle una copia de la llave y nos llevaba a despensa. Y se metía a la casa y nos dejaba despensa en el refrigerador, ¿no? Porque se daba cuenta pues de que vendíamos y que la niña se iba a la escuela, o sea, se dio cuenta de toda esa situación. Él ya trabajaba a los 17 años y fue mi gran motor de vida. O sea, él conoció tu historia sin conocerte. Sin conocerme, pero me cuidó además desde esa edad sin conocerme. Entonces, ¿y tú no sabías de su existencia? Sí sabía de mis hermanos. Bueno, pero o sea, no sabes qué era él. Pero pues. no estábamos relacionados. Pero yo siempre supe que, pues obviamente tú empiezas a hacer preguntas desde muy corta edad, claro. ¿no? Mi padre, ¿por qué no está en mis festivales y demás? Y mi mamá siempre fue
una persona muy asertiva y siempre me dijo, eres una hija fuera de matrimonio, tu papá tiene su familia, nunca me voy a casar con él, eso es lo que te tocó vivir y that's it, ¿no? Y muy clara. Pero a Francisco, me refiero a tu hermano. Mi hermano Francisco él me llegaba, conoció, dejaba las pero se iba. Y nunca... Se iba. Y yo pensaba que era mi padre. Okay, Siempre pensé que era mi padre. Yo decía, bueno, hoy trajeron, hoy sí vamos a comer carne, ¿no? Mi jefe trajo esto. Ahora sí. Y la verdad es que no. Y también en la escuela, a partir de los 10 años, pues casualmente ahora ya no nada más incluía la colegiatura, ¿no? Sino también los uniformes y los libros. Pues venga. Yo jalo, ¿no? Perfecto. Pues era él que cada vez que iba teniendo ya otro tipo de trabajos, pues iba a la escuela y decía, ustedes van a decir que esto lo incluye la beca. Y él pagaba mis uniformes y él pagaba mis libros sin yo saberlo. Un ángel, sí, en verdad, un ángel. Mi hermano Francisco, pero yo me enteré de eso hasta los 18 años. Recién falleció hace 4 años mi hermano mayor, mi hermano Francisco, pero yo lo conocí a él a mi mayoría de edad, porque estaba también esta situación con mi mamá, ¿no? Mi mamá, tu mamá, nuestra mamá, era todo un rollo que hoy, gracias a Dios, creo que eso se ha superado mucho en nuestra sociedad. Pero él, viendo la situación, él cómo estaba, decía, pues yo no tengo por qué estar acá y ella allá, ¿no? Aunque no nos conozcamos. Claro. Entonces, a partir de, no sé, 6º de primaria, 5º de primaria, la escuela, entre comillas, ya incluía los uniformes y los libros. Y no, mi hermano llegó con su acta de nacimiento y dijo, esa niña es mi media hermana, yo soy su hermano mayor y yo me voy a hacer cargo del libro de uniformes, porque se veía, era muy evidente en la escuela, ¿no? Que la niña iba pues remendada, el parche, los libros. Son situaciones muy evidentes cuando vas en escuelas de paga. Y en esa época, bueno, en esa etapa de tu vida, aparte los niños son muy... Crueles. Exacto, muy crueles. Es normal. Y no hay que satanizarlo, hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Y algo que sí sucedió, y es en donde siempre uno agradece las terapias en los colegios, porque son muy evidentes las diferencias. Te invitan a una piñata, ¿no? Y a veces no puedes ir a las piñatas o vas pero con tu ropa. Claro. Pero se nota, o sea, es algo, son de esas primeras barreras sociales que también hay una discriminación socioeconómica en donde las familias que no están bien plantadas y que no tienen esta claridad de las personas valen por lo que son, pues sí había determinados rechazos o situaciones en donde los niños también decían, tú qué traes de lunch, yo qué traigo de lunch, pues yo llevaba lo que vendíamos, mi mamá y yo. Claro. O, pues, y estaba más rico seguramente que lo de los demás, pero bueno. Pues bueno, era pues nada ultraprocesado, ¿no? De ese tipo de cosas porque no alcanzaba a comprar eso, ¿no? De la típica jícama con chile, pues lo que vendíamos. Mi madre y yo afuera de nuestra casa, o los sopes y las quesadillas, me pusieron la Doña Queca en la escuela. A mi mamá la Doña Queca, a mi mamá la Doñita Queca, ¿no? Este tipo de situaciones en las que uno tiene que aprender a vivir con ello. Claro. Las escuelas no estaban tan preparadas para el bullying como ahora. Digo, siempre ha existido violencia en las escuelas contra niños, niñas. Es algo desgraciadamente naturalizado en nuestro país y en muchas sociedades. Pero sí era muy evidente que había una discriminación porque se nota. Sí, claro. Y eso la escuela también ayuda muchísimo cuando hay psicólogas y psicólogos porque empiezan a tratar la situación de una manera distinta a que si simplemente cierras los ojos y no se trata. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y esas son de las primeras barreras también, las que llamamos transversales o transaccionales, o estas barreras que no nada más es por ser niña, sino además fuera de matrimonio, pero además sin los mismos recursos económicos que tus compañeros. Entonces, son una serie de barreras con las que tienes que estar lidiando, no nada más por ser mujer, sino todas estas discriminaciones transversales, ¿no? Sí, en adición a. En adición a, ¿no? Por eso es que siempre que hablamos de igualdad e inclusión, no es hablar nada más de mujeres, sino mujer indígena o mujer afro, en situación de pobreza, siempre hablar de las discriminaciones como un todo y algo transversal. A mí me sucedió desde mi niñez, pero también había esta otra parte del círculo de mamás y de papás amorosos, amiguitos, de mis amigas y amigos del colegio. Mi mejor amiga a la fecha la conocí al entrar a la secundaria y es mi mejor amiga y mi comadre hoy. Sí. Y con la que yo, siempre, claro. Mi amiga de siempre, y en la secundaria también, pues bueno, su familia fue mi familia y es mi familia, mi salvadora. No me invitaban a comer a su casa, me ayudaban con los libros y se va generando esta solidaridad, pero que vives esos dos contrastes, un tema de discriminación, pero también el tema de solidaridad. Y si uno se enfoca en lo negativo, no tienes una vida
sana ni saludable. Tienes que enfocarte en lo positivo que la vida te da. En este caso, a mí me sirvió muchísimo todo lo que he aprendido y todas las barreras que vas superando, pero también reconocer lo bueno que tienes alrededor. Y en mi caso, siempre lo voy a decir, ha sido más bueno que malo. Soy en verdad muy afortunada por tener la familia que tengo. Mis hermanos, los primeros los conocí a los 15 años, otros a los 18, y ya ha sido también una relación muy amorosa y en donde una vez que nos conocimos ya no nos soltamos. Pero sí ha sido esta situación de lucha, de trabajo, de estereotipos de género, en donde cuando hay una infidelidad las mujeres son las juzgadas, no los hombres. Y algo que yo destaco cuando me dicen en una palabra, di cuál fue tu punto de salida, ¿no? La educación. Sin duda alguna, si yo no hubiera tenido la educación de calidad a la que pude acceder, hoy seguiría a lo mejor no en la situación que actualmente estoy. Una mujer que pudo estudiar en la universidad, que el estar en estudios universitarios ya es un círculo de privilegio. No todas las personas logramos llegar a estudiar universidad y después especialidades, maestrías, pero ha sido el motor de mi desarrollo y de mi motor social ha sido la educación, pero también la solidaridad, sin duda alguna, de la sociedad. Esos dos conceptos, déjame ponerlos en uno solo y déjame te contaba a mi hija antes de que salíamos aquí al aire. Yo a Pamela le digo desde chiquita que es mi princesa, pero yo no le quiero decir que es mi princesa como las de Disney, que todo tienen y todo es bonito. Y siempre se lo he dicho, yo la veo como esa princesa de la historia de Isabel la Católica, de cuando era una princesa que tenía que salir a pelearse y a romperse la cara con los vecinos y subirse al caballo y sacar la espada y todo eso. Esas son las princesas que yo creo que son las de hoy, no son las princesas que teníamos hace... Yo no tuve hermanas, tuve 2 primas y la verdad es que ahí sí era como veías a las princesas como las de Disney, ¿no? Era la princesita y no decían pobrecitas, la verdad, que se han tratado así, pero bueno, yo quiero ver a mi hija así, como una princesa, pero una princesa que sale a luchar y que sale a ganarse lo que es y a defender lo que tiene y pelear por los demás, que es lo que tú me estás diciendo. Por eso me refería a la princesa de ese rato que decías. Y 2, todas esas redes, no sé si son redes de salvamento, redes de soporte, redes de cariño y de amistad y de necesidad de estar con alguien, que creo que todos debemos tener siempre para cualquier evento, son las que nos hacen salir adelante, además de la educación obviamente, pero salir adelante como diciendo tú puedes, y tú puedes, y vamos para adelante, yo te apoyo y tal, y ven, te pongo el uniforme, te pongo tal, pero siempre esa gente que va a durar toda la vida estando con nosotros como tu amiga, creo que es la que nos ayuda a acabar de dar el último paso para decirle, sí puedo, ¿no? Sí puedo, y eso es para mí muy importante. Y eso seguramente te pasó, y te pasó en la escuela y te pasó en el ámbito profesional seguramente, después de todos los éxitos que has tenido. ¿Cómo ha sido esa parte de las redes, digamos, de personas que has tenido apoyándote o no apoyándote, porque también hay lo contrario, una red bizarra, digamos, que es al revés, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues son redes que te ayudan a derribar barreras, ¿no? Hay que entenderlo como de esta manera porque yo siempre veo, al menos en la etapa de niñez, tenemos 3 grandes barreras. El acceso a la nutrición, el acceso a la salud y el acceso a la educación. Esas son las 3 barreras primarias de cualquier niña o niño, si es que queremos que pase al siguiente factor de movilidad social. Un niño o una niña desnutrida, que no tiene acceso a la salud cuando se enferma o a la educación, cuando desde ese momento, además de la carga que ya tienen, por ejemplo, en una situación de pobreza, si le agregamos la carga de estereotipo de género, pues esa niña va a estar condenada a ser siempre secundaria versus el hermanito. Claro. ¿Por qué? Porque si hay este sesgo en donde el hombre es el proveedor y la mujer la cuidadora, en una familia con escasos recursos van a decir, pues que estudie el niño, que el que se cure es el niño, ¿no? Porque lo están viendo como esa persona proveedora que va a sacar adelante a la familia. Y desde ahí hay que romper los estereotipos de género, y es cuando la sociedad tiene que entrar como esa red de apoyo también a romper esos estereotipos de género desde las escuelas. Las escuelas, por eso las escuelas públicas, sobre todo en la primera infancia, tienen una gran labor con este tipo de familias, sobre todo cuando estamos sesgados culturalmente, como lo es nuestro país. Totalmente de acuerdo. Y no es lo mismo en el norte que en el sur del país. Ahí los padres y las madres de familia de los amiguitos y las amiguitas, el profesorado,
las personas directoras de los colegios tienen que empezar a identificar esas situaciones para entrar como una red de apoyo y romper esas barreras de género cuando están en esa primera infancia, porque si no, desde ahí estamos predestinando a que esa niña sea la que cuida a los hermanitos que siguen naciendo en casa y no a que estudie o ante la comida, ¿no? Tú qué comes versus el hombre. Entonces ahí es en donde una red de apoyo primaria para estos 3 primeros factores: acceso a nutrición, a salud y educación de manera igualitaria. Pero además también en las escuelas, cuando se va accediendo a otros grados escolares, pues identificar qué es lo que está pasando con esa niña, ese niño o esa joven en particular. Correcto. Y cuando se está identificando a lo mejor violencia en casa, o violencia en el transporte público, o violencia en la institución, pues hay que romper esa otra barrera. Porque las niñas nacemos con estos sesgos culturales de educadora versus proveedor, pero también estamos con barreras que no padecen los hombres hoy día, como son los feminicidios, el acoso y el hostigamiento sexual. Todo lo que es la violencia de género, ¿no? Totalmente, y así hasta las instituciones ya en un lugar de trabajo, ¿no? La violencia inclusive que puede haber en tu lugar de trabajo cuando no estamos de manera rutinaria como sociedad rompiendo esa barrera de a las mujeres no se les tiene que hostigar, no se les tiene que acosar, desde la mínima broma sexista, ¿no? En donde sea intolerable en el lugar de trabajo, lo mismo que intolerable en casa y lo mismo que intolerable en el espacio de estudio. Esas son las redes donde tenemos que hacer esa conciencia y sensibilización. Una violencia de género puede ser desde la broma machista hasta el feminicidio. Y toda esa colorimetría que está en el violentómetro tenemos que atenderla en todas las instituciones, en la familia, en la institución educativa, en el trabajo y en la sociedad. Y en la medida en la que estemos todo el tiempo concientizando y desnormalizando esas violencias, aunque se consideren microviolencias, es la manera en la que esa barrera de violencia de género la vamos a quitar de encima a las mujeres también. La microviolencia puede ser una, pero si se empiezan a juntarse, pues se vuelve un tema que es una bola de nieve. Como tú sabes, yo soy laboralista y me ha tocado trabajar los últimos 30 años de mi vida con empresas. Y yo creo que las empresas cada vez se concientizan más. Será por un tema de que empieza una tendencia a caminar y viene llegando a México y pasa por México y va cambiando. Yo creo que sí, realmente está cambiando. Alguna vez conté aquí una anécdota que me rehusé a despedir a una trabajadora embarazada y todo lo que pasó. Eso fue cuando yo empezaba a trabajar, 10, 12 años. Nunca me ha pedido uno de mis clientes que haga algo como ese estilo. Eso cambió. Es impensable. Creo que está bien, eso va bien. El movimiento va poco a poco y va a llegar a un punto final en el que yo creo que realmente lo vamos a hacer. Todo el tema de ESG, sobre todo la S, creo que es donde nos podemos apoyar hoy los abogados y las empresas para mejorar toda esa parte, porque de ahí lo sacas y lo mandas al tema de gobierno corporativo, lo uniste y ya lo lograste. Y me encanta este tema de ESG, por eso siempre lo saco a la luz. Creo que de ahí podemos empezar a caminar con muchas cosas. Pero eso no es solo lo que pasa en la empresa. Esa cultura de las empresas la tienes que permear hacia los trabajadores y los trabajadores hacia las familias y las familias hacia los niños y los niños hacia sus hijos cuando crezcan para que esto se vuelva una cultura realmente que trascienda y que podamos llegar a algún momento. ¿Lo vamos a ver? Yo espero que sí. Yo, por lo menos yo, en mi casa y en mi trabajo y en mis relaciones con todo el mundo, procuro ser así porque sé que es un tema que afecta a todo, no solamente a las mujeres, afecta a los hombres, a las mujeres, a las personas como tal, a la sociedad, y la verdad es que no se vale, hay que crecer con esa parte. Me gusta mucho hablar de las empresas, pero también me gusta hablar de las personas que forman las empresas. Y me ha tocado ver a muchas ejecutivas, muchos ejecutivos, y déjame hablar de personas para no ponerle género, muchas personas que empiezan con una muy buena idea, van creciendo y desaparece la idea en algún momento. Esa falta de seguimiento, esa falta de empuje por las nuevas generaciones, yo creo que está siendo algo que frena también este movimiento. Aunque están diferentes todos, totalmente, a mi generación y los de ahorita son otra cosa, creo que no ha acabado de cuajar esa parte de cómo realmente nos quitamos esa microviolencia, violencia, ahora violencia en redes sociales, que está afectando a muchísimas niñas, niños, todo. La verdad es que el otro día platicaba con un amigo, muy amigo, que es un tipo que tiene mucho que ver con la comunidad gay. Él es gay desde hace muchos años, desde que yo lo conozco,
y me decías, salí del closet, Hugo, y tú me conocías fuera del closet. Antes en el closet era diferente. Y hoy todavía tengo que seguir peleando con eso cuando pues, muchas personas piensan que ya es algo superado. ¿Cómo ves tú desde tu posición ahora como profesionista, como ejecutiva, alta ejecutiva de, no voy a hacer anuncios aquí, pero alta ejecutiva de tu empresa, y cómo has llegado ahí? También esa es una historia que nos tienes que contar. ¿Qué podemos hacer para que realmente permee esa cultura? Pues hay que materializar. Es el primer punto. Hay que ejecutar esas ideas y no sirve si no tienes un plan con responsable y con fechas. Uh-huh. Algo por lo que se había estado pues, pidiendo voluntad al sector empresarial y por supuesto también al sector público era el tema de los protocolos para prevenir y para atender discriminación y violencia de género. No jalaba. ¿Qué hicimos? Un grupo de mujeres muy aguerridas, pues lo colamos en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la del 2019. Ni agua va, ni cuentas se dieron, y ahí está ahora dentro de las obligaciones patronales. Una de las obligaciones patronales es contar con un protocolo al interior de la empresa para prevenir, pero para también atender los casos de discriminación y violencias de género. Y eso es muy importante, porque hoy ya no es voluntad de las empresas, hoy es una obligación laboral. Hoy es sancionable si no tienes ese protocolo. Pero de nada sirve tener también un documento, un protocolo, con un proceso para prevenir y para atender las violencias sin acciones. Correcto. Y aquí es en donde podemos tener inclusive catálogos muy prácticos de acciones afirmativas para ir ejecutando ese protocolo. Porque el protocolo, por supuesto, que inicia con la prevención, con la sensibilización, la capacitación, establecerlo como conductas prohibidas en el código de ética, socializarlo, pero también tener procesos muy adecuados y sobre todo muy justos cuando llegan los casos y suceden al interior de nuestras cuatro paredes. Porque ¿qué sucede? Si nada más nos enfocamos en la prevención, cuando nos pasa no sabemos ni a dónde correr y parecemos gallinas sin cabeza. Y pasan dos factores. O se despide a la mujer para que no nos genere problemas, o se despiden a los dos, al agresor y a la víctima, para que no pase nada. Y eso tampoco es lo correcto. Hay que dar un debido proceso a las situaciones, sean de discriminación o de violencias, porque también hay que ubicar que estos mecanismos también se pueden utilizar de una manera frívola o de una manera engañosa para tratar de afectar a alguien. Y esa es una parte muy relevante de estos protocolos, porque tienes que tener un proceso que garantice la confidencialidad mientras te den modo, tiempo y lugar, pero que también se le dé el debido derecho de audiencia, que haya un debido proceso para la persona que está siendo acusada, sea mujer o hombre, porque aplica para todos, que sea escuchada esa persona, un derecho a la legítima defensa y por supuesto que exista este cuerpo, un cuerpo muy orgánico, pero también muy plural, de distintas profesiones que nos puedan dar su opinión sobre el caso para entonces resolver y tomar medidas. Pero por supuesto dentro de ese proceso, si se identifica que hay una probable comisión de un delito, acudir con la víctima y apoyarla como empresa a que denuncie. Claro. ¿No? Hasta allá llega el tema de los protocolos, hasta allá llega la responsabilidad de la empresa, porque está sucediendo en tus cuatro paredes. Por lo tanto, eres responsable. Claro. Pero si además, una vez que se demuestra que sí sucedió o que tienes el indicio en verdad de alta probabilidad de que haya sucedido, tienes como empresa que acompañar a la víctima a ejercer sus derechos, porque no todas las personas tienen acceso a una persona abogada que le pueda ayudar a acudir ante el Ministerio Público. A veces esa barrera de desconocimiento genera tanto miedo que deciden no denunciar y entonces queda impune para la sociedad y estás dejando que una persona sea agresiva ahí o afuera de tu empresa, pero también estás provocando la impunidad al no apoyar a esa persona que adentro de tu organización padeció esa y hasta puede ser cómplice. Totalmente, ¿no? Te conviertes en cómplice. Oye, yo me acuerdo la primera investigación que me tocó hacer, yo creo que era en 1992, más o menos por ahí, me dijeron, oye, tienes que irte a San Juan del Río, una planta que está allá, porque hubo una denuncia a la hotline. Cuando me dijeron una denuncia a la hotline, en 1992 las hotlines eran otra cosa. No, bueno, pues quién sabe qué habrán denunciado a la hotline. Me acuerdo que hicimos la investigación y ahí fue donde yo le agarré el gusto a las investigaciones. Y acabó el proceso, y el proceso efectivamente había sido contra de una mujer. Y la invitamos a que denunciara y fuimos al Ministerio Público,
fuimos con el penalista y estuvimos dándole todo el seguimiento. Al final del día fue tanta la presión social, digo, 91, 92, que se desistió. Pero por la presión social, no de la empresa, no dentro de la empresa, sino fuera de la empresa, en su casa. El machismo fue lo que logró que se desistiera y que ya que teníamos todo listo para presentarlo y tenemos el caso para ir adelante, se fue, desapareció. Y eso es lo que me da, ahorita lo decías, si se denuncia es la única forma en que se puede acabar con la violencia. Es la única manera que tenemos para acabar con la violencia de género. Hace poco me tocó escribir creo que fue en una columna para El Financiero, justamente esa parte, cómo acabamos con la violencia de género. Y la conclusión a la que yo llegué era denunciando y obviamente siguiendo el proceso, ¿no? Porque puedes ir a denunciar y ahí lo dejas y pues no sirve para nada. Pero ahorita le tocaste el punto fundamental. Si no se denuncia y no se le da seguimiento a esa parte, podemos tener los protocolos preciosos, engargolados, en tela de seda y lo que tú quieras, pero ahí se van a quedar, como era antes. Cumplías para tener el papelito, para que llegara el inspector, la secretaria, mira, está, y se acabó, ¿no? Eso es letra muerta y eso hay que acabar con ello. No, y hay que presionar muchísimo a la autoridad porque no es gratuito que las mujeres no denunciemos. Y eso creo que hay que entenderlo como víctimas, porque si no se les revictimiza en el proceso. Cuando una mujer decide no denunciar, primero hay que atender la parte psicológica que está padeciendo esa mujer después de una violencia vivida. Inclusive puede ser un tema no nada más ya de agresiones físicas, sino la psicológica o la violencia económica, ¿no? Cuando, híjole, me voy a quedar sin trabajo, me está amenazando mi agresor en que me va a despedir, ¿no? Hay una violencia económica que las mujeres ponderan para poder tomar ese camino. Pero si a todo eso le agregas que cuando llegan al Ministerio Público las revictimizan, pues es otra razón adicional del por qué no. Claro. Y lo que tenemos que hacer es por qué sí tendrías que denunciar. Y ahí sí es 100% presión que tenemos que ejercer sobre nuestros cuerpos de investigación, nuestras policías ministeriales, la ministerio o el Ministerio Público, hasta a nivel judicial y la ejecución de la sentencia, porque no se trata de la mujer no quiso denunciar por flojera, no. La mujer no quiso denunciar porque además de que ya fue víctima, no quiere ser revictimizada en un proceso en donde no le van a creer. Le van a hacer ratificar la denuncia, va a ir 400 veces, examen ginecológico, examen psicológico y ven dentro de 3 meses a tu siguiente cita. Cuando estás en esa situación... Por eso que te dicen cómo le haces para no hacerlo, ¿no? Claro, entonces hay que entender también esa parte para poder inclusive profundizar en el por qué. Cuando entendemos el por qué una mujer no se atreve a denunciar o no denuncia, también entra la cuestión social. ¿Qué tanto me van a juzgar? ¿Qué tanto ahora voy a ser la mujer violada? ¿Qué tanto voy a ser ahora la mujer golpeada? ¿Qué tanto voy a ser ¿no? Entonces esa parte también es muy importante sensibilizar y atenderla y entenderla. Cuando entendemos las razones del por qué no denunciamos, entonces sí, vamos a resolverlas. Y hoy día yo les invito a que acompañen como un tema pro bono a una mujer que ha sido víctima de violación o de cualquier agresión, acompáñenla al Ministerio Público. A mí me ha tocado acompañar a mujeres al Ministerio Público y en verdad que es una desgracia casi en el 100% de los casos. Yo lo he hecho y tienes toda la razón del mundo. La verdad es que pobres, no son, no pobres las mujeres, me refiero pobres los funcionarios que están ahí porque no tienen ni idea ni cómo actuar y actúan siempre en favor, déjame poner en favor, en beneficio del hombre. Porque dicen, no, seguro te pusiste la minifalda tal. Y no puede ser que esté pasando esto en 2022. Y sigue pasando en los ministerios públicos de la Ciudad de México, no de alguna ranchería escondida, sino aquí en la Ciudad de México, donde supuestamente somos los más avanzados del país. Donde y no hay suficiente personal, el personal no está capacitado. El médico legista está en otra delegación porque ahí no tienen. Imagínense para una mujer que acaba de pasar por un proceso de esa magnitud, el tener que ahora acudir a otra delegación porque el médico legista o la médico legista no estaba en turno o tiene que atender 5 ministerios, o sea, es una locura. Entonces sí, ahí sí creo que hay que exigir porque cada vez se recorta más y más el presupuesto para estos temas. Y como sociedad tenemos que exigir en que exista suficiente personal en cada delegación, pero además capacitado para que no revictimicen. Claro. Te vamos a invitar a una asociación que tenemos con un amigo que se dedica justamente a influir en todos estos temas. Es una asociación que va en contra de la violencia contra la mujer. No te decía qué padres cosas se hacen, qué padres cosas hemos participado.
y te vamos a invitar para que nos ayudes con esa parte. Claro que sí, con muchísimo están gusto. Padrísimos. Creo que por cuestiones de tiempo vamos a tener que darle una segunda entrevista a Leonor, porque nos podemos quedar hablando toda la tarde. Leonor nos ayuda mucho en el despacho, ella es parte de nuestro consejo consultivo y no tiene idea qué bien la pasamos cuando, que por cierto hay que hacer ya otro, porque ya hasta va el año, aunque sea una posada, hacemos ahí. Me pero parece bueno, muy bien. de veras, muchas gracias con todo lo que nos cuentas. Es una gran historia, yo me quedo con muchas conclusiones, muchas invitaciones. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros y vamos a pasar al juego de palabras si no tienes inconveniente. Claro que sí, nada más con un mensaje final, acostumbrémonos a deconstruir. Creo que si cada quien en nuestro interior identificamos nuestros sesgos, vamos deconstruyendo y invitar dentro de nuestros círculos más cercanos a deconstruir todos esos sesgos para que cada vez seamos una sociedad más incluyente. Hay que hacerlo y me encanta la palabra deconstruir, hay que hacerlo y hay que hacerlo internamente, como tú dices, y enseñando a todos a que deconstruyan. Muchas gracias. Así es, ¿no, hombre? Encantada. Estereotipo. Mujer. Mala idea. Educación. Necesidad. Impulsor. Barreras. Derribar. Injusticia. Mamá. Labores de cuidado, desgraciadamente. Mi adoración. Beca. Motor de impulso de educación. Urgencia en el país. Movilidad social. Algo que debemos apoyar. Necesaria. Discriminación. Injusticia. Abolir.